La poderosa palabra del Señor estará en Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras filas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Maestro, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este capítulo Jesús está en Jerusalén con sus discípulos en la fiesta de la Pascua. Esta es la última semana de vida de Jesús antes de su crucifixión. Jesús confronta a los líderes religiosos, principalmente los fariseos, los saduceos y los herodianos, quienes continuamente se confabularon para intentar difamar y desacreditar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lo desafiaron constantemente porque no creían que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, hicieron un esfuerzo concertado para disuadir los corazones de las personas que sí creían en Él como Mesías y alejarlo de Él. Jesús los encara por última vez y reprocha a estos líderes religiosos y los llama hipócritas, una palabra que se usa 7 veces en este capítulo. Esta palabra deriva del idioma griego hipócrites, que significa actor de teatro, alguien que se esconde detrás de una máscara, es decir, un hipócrita es alguien que tiene poca conciencia de sí, cuando se juzga a sí mismo y por lo general también sobrejuzga a todos los demás. La hipocresía siempre implica algún tipo de inconsistencia o contradicción en la vida de las personas que son así, ya sea en palabras, acciones o incluso en pensamiento. Así es, se puede ser hipócrita en los pensamientos aunque ni siquiera se diga o actúe. Por consiguiente, nosotros como pueblo de Dios debemos evitar ser así en nuestras vidas y siempre ser transparentes, porque nuestra vida está en exhibición ante el mundo. Y debemos ser un trampolín para que alguno venga a Cristo o crezca en su fe, en lugar de ser piedra de tropiezo, debido a las inconsistencias y contradicciones que podamos tener en nuestras vidas. Nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Tenemos que deshacernos de este tipo de cosas. Ahora, hay 3 tipos de hipocresías. La primera es la hipocresía hacia los demás. Esta es la contradicción entre su estándar versus el estándar que se sostiene hacia los demás. La segunda, la hipocresía hacia uno mismo, contradicción entre lo que se dice pensar o creer y lo que se hace. Y el tercero es la hipocresía hacia Dios, y esta es una contradicción entre lo que se dice que es correcto e incorrecto y lo que Dios dice que es correcto o equivocado. Cuando el hombre comienza a establecerse como el estándar supremo y contradice el estándar de Dios, todo eso es hipocresía, y lo veremos en este capítulo 23. Empezamos en el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: Vea que no solo enseñó a sus discípulos, sino a la gente, que prestaran atención de lo que les pudiera ocurrir si seguían a estos religiosos. Versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué significa eso? Pues que en cada sinagoga judía había un asiento de piedra donde el maestro o líder autorizado se sentaba y enseñaba la palabra de Dios. Y debido a que Moisés se inspiró para escribir los primeros 5 libros de la Biblia, que llamamos el Pentateuco o la Torá, a ese asiento se le conoce como el asiento de Moisés, porque el que estaba ahí exponiendo la palabra de Dios, en particular la ley de Moisés, tenía autoridad o debía tener autoridad. Luego dice versículo 3 de nuestro texto base: Así que todo lo que os digan que guardéis,
guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo que Jesús está diciendo es que conoce a estos maestros autorizados que se sientan en dicho asiento de Moisés, que enseñen las Escrituras, que guarden, que obedezcan lo que dicen las Escrituras, pero que no hagan, que no vivan como ellos viven, están bajos en su andar. Es decir, su credo es bueno, su predicación es buena, su práctica es abominable. O se puede decir como los que predican y no practican. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo. Está enseñando las Escrituras, pero en realidad no lo están poniendo en práctica como deberían. El Señor les está diciendo a sus discípulos y a la gente, no hagan lo que ellos están haciendo porque no practican lo que predican. No dejen que la palabra de Dios pierda su autoridad con ustedes debido a los malos ejemplos de las personas que están enseñando esto. La palabra de Dios es sabiduría y verdad y se sostiene por sí misma, y no debe ser validado ni invalidado por aquellos recipientes humanos rotos que Dios usa para enseñarles. Algo de lo que dice la parábola de los odres viejos y nuevos. Porque la realidad es que los hombres te fallarán. Los líderes cristianos pueden decepcionarte, pero la verdad inmutable de la palabra eterna de Dios nunca debe disminuir debido a ellos. Estas personas pueden fallarle, pero Dios nunca lo hará. Y porque nunca lo hará, no se atreva a quitar su mirada de Dios y ponerlo en el hombre. Asegúrate de estar siguiendo la palabra de Dios y manteniendo tus ojos siempre fijos en Cristo, que honró a su Padre. Dice Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, de las 7 veces que la palabra hipócrita se usa aquí en este capítulo 23, los primeros 4 que usa Jesús son ejemplos de la hipocresía hacia los demás. Una contradicción de los estándares y expectativas entre tú y los demás. Es cuando mantienes a los demás en un estándar más alto y esperas más de ellos de lo que esperas de ti mismo. Veamos el versículo 13. Aquí está el primer uso de la palabra hipócrita. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto se trataba de cómo estos religiosos hicieron que los rituales y las tradiciones religiosas fueran más importantes que la palabra de Dios. No estaban aplicando la palabra a sus vidas y por lo tanto habían rechazado al Cristo. No estaban entrando por la puerta, y si ellos no entraban, menos los que venían tras de ellos. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículos del 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así estos religiosos, con una enseñanza errónea, estaban cerrando la puerta de los rostros de los hombres, no lo estaban ayudando a entrar. Si los líderes religiosos hubieran abrazado al Cristo, reconociéndolo por quién es Él, el Mesías, y recibiendo su enseñanza, entonces habrían estado abriendo la puerta del reino de los cielos a la gente. La segunda vez que usa dentro de este tipo de hipocresía está en el versículo 14. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Esto es lo que hacían los líderes religiosos, ofrecían grandes oraciones por una gran donación. Inclusive se aprovechaban de las viudas, una de las personas más vulnerables de la sociedad, obteniendo donaciones de ellas o incluso robándoles en efectos de sus hogares, porque se volvían indigentes tratando de pagar los servicios de estos líderes. Otro ejemplo de este tipo de hipocresía está en el versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Es decir, convierten a la gente a su causa, pero no a Cristo, quien sí hizo todo lo posible para convertir a la gente. Luego en el versículo 23 está el cuarto uso de la palabra hipócrita en este sentido. Dice el 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ves que fueron meticulosos al exigir
al pueblo un diezmo de sus especies, pero no estaban dispuestos a ofrecer ellos mismos lo demás, justicia, misericordia y fe. Así es como fueron culpables en los días de Jesús de esta primera categoría de la hipocresía hacia los demás. Esto se sigue haciendo hoy. Tenemos un estándar y una expectativa impuesta a los demás más de lo que nos imponemos a nosotros mismos. Somos tan hábiles de ver el pecado de otras personas, pero no tenemos autoconciencia sobre nuestros pecados. Eso es hipocresía, señalar las faltas de otras personas, pero no ver las fallas en nuestras propias vidas. La segunda categoría de hipocresía es hipocresía hacia uno mismo, y esto es una contradicción entre lo que se dice pensar o creer y lo que se hace. Es cuando el interior no coincide con el exterior, es cuando el corazón no coincide con los hábitos. Y esto es lo que Jesús señala aquí en el capítulo 23, versículos del 25 al 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Nuevamente es la contradicción de lo interior con lo exterior. Y Jesús está usando estos materiales para ilustrar su punto. En el día que había purificación ceremonial, limpiaban tazas y platos para que se viesen limpios, pero solo por fuera. Es decir, el exterior de la taza podía verse hermoso, pero por dentro todavía estaba sucio. Otro ejemplo en el versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Usa el mismo punto, en este caso sobre las tumbas. Dice, en el exterior de las tumbas se ven bonitas, pero en el interior están llenos de huesos de muertos. Y él ilustra el hecho de que estos líderes religiosos por fuera proyectaban buena imagen de justicia, pero por dentro eran corruptos, eran hipócritas. En otras palabras, podían estar creyendo todas las cosas correctas, sabiendo todas las doctrinas correctas, pero comportándose de una manera que era contradictorio con lo que creía. Y por último vemos la hipocresía hacia Dios. Dice en el capítulo 23, versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Tal vez está profetizando de sí mismo contra ellos. En otras palabras, Jesús está diciendo aquí cómo estos líderes religiosos se enorgullecían de la idea de que si hubieran vivido durante los días de sus padres, no habrían matado a los profetas que vinieron en la generación de sus padres. Ellos decían, no, nosotros no los hubiéramos matado. Pero Jesús básicamente les está diciendo, ustedes son culpables de un crimen mayor que la de sus padres, y la razón es porque va a matar a los profetas también. Van a crucificar a hombres buenos y piadosos de nuevo, probablemente refiriéndose a sí mismo proféticamente. Son culpables de una ofensa mayor porque piensan que son mejores que sus padres, pero van a hacer lo mismo y peor, van a matar al Mesías. Eso es hipocresía hacia Dios. Esa es la razón por la cual Jesús dijo en Mateo 15, versículos del 7 al 8, donde citó al profeta Isaías contra ellos. Jesús dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vemos que es hipocresía hacia Dios cuando decimos todas las cosas correctas, pero no hacemos todas las cosas correctas. Nuestro corazón no está bien con Él. Versículo 4 de nuestro texto principal. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Un sistema religioso abusivo y lleno de legalismo. Déjame darles un ejemplo. Si vieran la ley en el Antiguo Testamento sobre la observancia del sábado y tratarían de encontrar cuánto habla el Antiguo Testamento sobre el sábado, encontrarían solo unos pocos párrafos sobre lo que significa el sábado, sobre lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer en ese día. Pero si vas a la Mishnah judía, que es la ley oral escrita redactada,
verás que hay 24 capítulos sobre la observancia del sábado. Luego, si vas a los comentarios codificados llamados el Talmud, hay 156 páginas grandes de doble folio sobre el sábado. Ellos tenían una lista de lo que no debían llevar en sábado y con cierto peso. Claro que para determinar lo que eso significaba tendríamos que conseguir abogados y escribas para resolver hasta dónde se consideraba los más pesados. Tenían descripciones largas y prolongadas de lo que significaba guardar o no guardar el sábado. Y si no tenían que decidir, por ejemplo, si levantaban una lámpara en sábado sería una carga, o poner un broche a una dama, o ponerte dentaduras postizas, todo eso es parte de estos escritos y no se exagera. Así que podemos entender a lo que Jesús quería decir cuando dice que atan cargas pesadas que son difíciles de soportar y que los pone sobre los hombros de los hombres. No solo soportar en cuanto a peso, sino en afán, en estar pendiente de esos detalles. Dice el versículo 5: Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ven la palabra filacterías. Probablemente algunos de ustedes que han leído esto dijeron: ¿qué palabra extraña es esto que ni siquiera sé cómo pronunciarlo y ciertamente no sé lo que significa? La filactería es una caja de madera cubierta con cuero que los hombres judíos atan estas cajas de madera en su frente y en su brazo izquierdo, justo por encima del codo, cuando oran. ¿Y por qué hacen eso? Porque dentro de esas cajitas hay pasajes de las Escrituras, 2 pasajes de la Escritura del libro de Éxodo y 2 pasajes del libro de Deuteronomio, en que decían que lo guardaran, errando en su interpretación. Veamos, por ejemplo, el de Éxodo en Éxodo capítulo 13, versículos del 9 al 10. Y este será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Ven que lo toman como literal, lo que Dios dijo. Ellos pensaron, debe querer decir que hagamos pequeñas cajas para poner los textos dentro y ponerlo justo en nuestra frente y en nuestro brazo. La razón por la que hay un problema con eso es que no es literal, porque dejaron de lado una parte del versículo que acabamos de leer que dice que la ley del Señor debe estar en tu boca. Según su razonamiento, ellos deberían también masticar un pequeño pergamino de las Escrituras o tener una cajita en la boca. Pero ese no es el significado del texto. El significado es simplemente que lo hagas, que lo pienses y que lo hables al respecto. Esa es la idea de que seas parte de tu ser, parte de tu fibra misma. La ley debe ser lo que te gobierna, debe estar delante de ti continuamente. Es la parte más importante que tienes, de tener un estilo de vida según los mandamientos de Dios. Eso es lo que significa. Y que algunos de los fariseos ridículamente hicieron sus cajas más grandes, porque según ellos, cuanto más grande es la caja, más notas la caja, para que se piensen que ellos son más espirituales que los otros. A eso se refería el Señor cuando dice que ensanchan sus filacterías. Quiere decir que lo hacían más grandes para que los notaran. Y luego dice, agranden el borde de sus vestiduras. Sabemos que el varón judío tenía un flequillo en la parte inferior de su túnica llamado tzitzit. El Señor dijo en Números capítulo 15 versículos del 37 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces los fariseos lo hacían un poco más largos que los otros para que sea más notorio y apantallen a sus seguidores y al pueblo. El problema es que estaban enfocando en cosas externas y o literales y no en el corazón, que es lo más importante. Versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Vemos también, habla que buscan los mejores asientos en las sinagogas. En las sinagogas había un
palco frente a lo que llamamos el arca, donde estaban los rollos de la Torá. Eran asientos frente a la congregación. Eran los asientos para los nobles, no para los que se creen nobles. Si lo llevamos a nuestros días, así también están muchas iglesias, donde hay asientos cerca del púlpito, que si bien es cierto muchos merecen estar en ese lugar noble, pero hay quienes anhelan esos para ser visto, cuando lo que se debe importar no es el lugar donde nos encontremos, sino con qué ofrenda de obediencia venimos al Señor para adorar. El lugar no honra a la persona, sino la persona honra el lugar. Versículo 7. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. El Señor está diciendo que estos religiosos aman los saludos en lugares abiertos y donde hay muchedumbre, que los saluden con ciertos títulos que alimentan su ego e intimidan a otras personas. Versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Aquí no está diciendo que no los llamarán rabí, porque al Señor muchas veces lo llamaron así, sino que está diciendo que ustedes no quieran que los llamen rabí, que no haya ese deseo en ustedes, porque podría inflar el ego. De hecho, los judíos utilizaban esta palabra rabí, que significa maestro en excelencia de la Torá. Generalmente se le adjudicaba este nombre a los sabios de las Escrituras. Pero estos religiosos se asignaban con este nombre para engrandecerse y hacerse ver que estaban por encima de toda la gente, cuando el verdadero maestro espiritual es el Señor a través del Consolador, el Espíritu Santo, el que nos enseña en la intimidad. Dice Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Luego de que el Espíritu Santo nos enseña a cada uno según el don y la capacidad, nosotros entre hermanos podemos enseñarnos. Pero aún así, incluso revelando lo que el Señor nos pueda dar, no habrá revelación para el enseñado si Dios no le abre el entendimiento. En ese sentido, solo Cristo es nuestro único Maestro. Versículo 9 de nuestro texto principal. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. En las Escrituras, cuando se habla de Padre e Hijo, se habla de obediencia y sometimiento del Hijo hacia la voluntad del Padre. Por eso, cuando los fariseos le dijeron a Jesús que su padre era Abraham, vean la respuesta del Señor en Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Porque Abraham obedeció a Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, refiriéndose al diablo. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Le tiraron su indirecta a Jesús. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Cuando dice me amaríais, se refiere a lo que dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Así, cuando dice no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, se refiere a que no se debe obedecer a nadie en la tierra en cuanto a las cosas espirituales, sino a Dios, para tener vida espiritual. Dice Juan capítulo 6, versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Vean que aunque Moisés les dio la ley, la palabra de Dios, el verdadero pan del cielo lo dio el Padre. Él envió a su Hijo, al Cristo, donde sus palabras son espíritu y son vida. Pero cuando se habla en lo terrenal, por supuesto se puede llamar Padre a quien nos engendra, sobre todo a quien nos instruye y nos ordena sobre cosas naturales. Por ejemplo, cuando un padre terrenal le dice a su hijo terrenal: ve a comprar pan, el hijo debe obedecer porque es una orden para su alimentación terrenal.
Versículo 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ahora, al referirse que uno es vuestro maestro, no podemos tomarlo esa palabra como literal, de que a nadie se le debe llamar maestro, porque descartaría lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Del mismo modo que el versículo anterior, no debemos llamar a nadie maestro en cuanto al rema para las cosas espirituales, sino a Cristo. Sí, para enseñar el logos, lo literal. Seguimos con nuestro texto principal en el versículo 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, es decir, primero la fe es nuestro sirviente. Si nuestra fe es grande, Cristo en nosotros será grande, y podremos servir a nuestros hermanos y enseñarles. Versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí cuando se habla de humillar, habla de humillarse en el corazón, es decir, el ser obediente, el que está ligado a la fe. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 4. Así que cualquiera que os humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí se ha dado ejemplos de cómo un niño se humilla, por ejemplo, que el niño cuando se pelea con otro rápidamente se reconcilia. Y así muchos ejemplos, o que un niño está despojado de ambición, orgullo y soberbia. Pero lo real en el contexto, en lo que el Señor está hablando en esa parábola, se refiere a la fe. Por ejemplo, si al niño le has dicho que el 24 de diciembre en la noche va a venir Santa Claus y va a bajar por la chimenea, el niño lo creerá aunque vivas en un edificio que no tiene chimenea. El niño cree todo lo que le dices. A eso se refiere el Señor, a que creamos todo lo que está en la palabra de Dios, inclusive aunque no lo entendamos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén.